Hola, ¿qué tal chicos? En este otro video pues vamos a continuar con la clase. Dejamos un poquito más para acá y esto para acá. Perfecto, ok. Vamos a ver el tema de características de los sensores, ok. Nos menciona que se presentan algunas características que definen el comportamiento de los sensores. En las siguientes definiciones se utiliza la variable X. La variable X viene siendo cualquier valor que se use para referirse al objeto físico que se quiera medir. Por ejemplo, la temperatura, como ya lo hemos mencionado, a la que se encuentra en la habitación. La variable Y, para referirse a la medida realizada por el sensor. Ejemplo, la temperatura medida por el sensor térmico utilizado. Entonces, son estos dos conceptos, que es X, es el objeto físico, vaya, lo tangible, lo real, que en este caso es la temperatura, que cuánto es la temperatura de este cuarto, vaya, y la variable Y se refiere a la medida realizada por el sensor, la temperatura que se mide por el sensor térmico utilizado. Es muy diferente, ¿ok? Porque tenemos la temperatura, que es nuestra variable X, que digamos que aquí estoy unos 36 grados, y nuestro sensor, nuestra variable Y. Entonces, dependiendo de qué tan bueno sea nuestro sensor, nosotros vamos a encontrar con que es más exacto, es más preciso, o no lo es en cuanto a medir esta temperatura. Entonces son muy importantes esas dos cuestiones. Una es lo real, lo que hay en la mente, y la otra es nuestra capacidad del sensor de medirlo, que sería X y Y. Perfecto. Entonces, según el régimen de funcionamiento del sensor, distinguimos dos conjuntos de características. Dos conjuntos quiere decir dos conjuntos, pues sí, dos grupos de características estáticas, ¿ok? Quiere decir que cuando se tiene un régimen permanente en la variable a medir o esta varía de forma lenta. Se ve que si este tiene un régimen o un valor continuo, vaya, o si este tiene variaciones que son lentas. También tenemos dinámicas, que son relativas a un régimen transitorio de la variable a medir. ¿Ok? Entonces vamos primero por las características estáticas. Primero tenemos como primera característica el campo de medida, ¿ok? El rango de valores del objeto físico que pueda medir el sensor, ¿ok? Por más que un sensor pueda medir, este tiene ciertas capacidades, no puede medir cosas que están fuera de su control o de su campo de medida. Digamos, igualmente nosotros en nuestros sensores oculares, que vienen siendo los ojos, tenemos un campo de medida que es un espectro de luz muy definido. ¿Por qué? Porque así se dio nuestra biología. Nosotros no podemos ver la luz infrarroja, nosotros no podemos ver la luz ultravioleta, nosotros no vamos a poder ver los rayos X, ¿ok? Todo ese tipo de luz o esa realidad escapa de nuestros sentidos. Entonces nuestro campo de medida para los ojos son solo los colores que nosotros podemos apreciar normalmente. Y pues algunos tienen unos sensores mejores o peores que otros. Por eso se da el caso de que pues unos personas necesitan lentes para mirar de cerca, para mirar de lejos. Entonces, ese es el campo de medida. ¿Qué tanto rango nuestro sensor puede medir? La segunda viene siendo la sensibilidad o el ratio, lo que viene siendo en inglés. O sea, qué tanto es sensible hacia los cambios de temperatura, hacia las variaciones. Cómo él se comporta y qué tan sensible puede hacer estos cambios. La resolución, que viene siendo el qué tanto él puede definir ese cambio mínimo de la variable X que se detecta con Y. O sea, ¿sabes qué? Está subiendo mi temperatura y yo en mi termómetro o en mi sensor térmico, los pequeños cambios de temperatura yo los puedo definir como, ¿sabes qué? De 36 grados pasamos a 36.1 y luego 36.2. Pero a lo mejor hay un sensor que puede definirlo mucho más, que a lo mejor en vez de ser, voy cambiando cada punto uno, no, aquí voy cambiando cada punto 0,1. Entonces en vez de ser 36 a punto 1, va a ser 36.00, luego 36.01 y así, o sea, tiene una mayor resolución. Siguiente viene siendo el umbral, ¿ok? El mínimo valor de X con salida no nula en Y. ¿Qué quiere decir esto? El mismo mínimo valor de X, o sea, el valor mínimo de nuestra variable real que puede ser detectado con Y, ¿ok? Porque a lo mejor nuestro valor mínimo del umbral, si nuestra definición no es muy buena o nuestra resolución no es muy buena, a lo mejor no vamos a tener una medida exacta. Digamos que nuestro sensor puede medir a partir
de los menos 10 grados centígrados, pero cuando esté en ese rango de menos 11, menos 10 grados centígrados, ahí como que no puede que tenga problemitas, entonces ese es el umbral, donde el mínimo valor de X con salida no nula en Y. O sea que nuestro lector, nuestro sensor, va a empezar a darnos una señal, una medición. Siguiente viene siendo la precisión. Viene siendo el error de medida máximo esperado. Si el sensor es preciso, el error relativo entre varias medidas es pequeño, ¿ok? Ahorita vamos a ver estos conceptos. Siguiente viene siendo la exactitud, que viene siendo la diferencia entre el valor real X, ¿ok? Lo que tenemos, el valor real de X, y el valor medido, ¿ok? Qué tan fuera de lugar está nuestra medición contra lo que nosotros estamos midiendo, ¿vaya? Si el sensor es exacto y la medida de Y estará en un entorno cercano al valor real de X. Repetibilidad quiere decir la máxima desviación entre valores de salida obtenidos al medir varias veces la misma entrada con el mismo sensor y en idénticas condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí 36 grados centígrados en lo real, en mi entorno, y mi sensor, yo lo pongo a leer, ¿sabes qué? Léeme una vez nada más, pum, 36.01, ok, luego pum, 36, otra lectura, pum, 36.01, y así voy mandando pues pulsos para que me haga la lectura. ¿Cuántas veces me va a dar una lectura correcta o cercana? Porque si yo pongo, ¿sabes qué? Mándame una señal, pum, 36 grados al principio, ok, segunda, pum, 36, tercera, pum, 38, pum, 40, 42, o sea, como que no está siendo repetible y uno no siente realmente ese cambio en la realidad. Entonces ahí la repetibilidad no sería la correcta, tampoco ni siquiera la presión ni la exactitud, dependería del caso. Siguiente viene siendo la linealidad, que viene siendo la proporcionalidad entre X e Y, o sea, cómo se relacionan, qué tan proporcional es. Finalmente tenemos la histéresis, que son los diferentes valores de Y para un mismo X en función de la evolución de X, ascendente o descendente. O sea, cómo se va a comportar cuando hay esos cambios. ¿Sabes qué? Yo siempre estoy leyendo cada cierto tiempo, a lo mejor hay un cambio, digamos, brusco, pero sí que está fuera de mi tiempo. ¿Cuánto yo me voy a tardar para marcar ese valor? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles de esos diferentes valores de Y se dan mientras va cambiando ese X? Y bueno, aquí vamos bien. Voy a explicar este temita que es muy, muy importante para no confundir estos dos puntos importantes que viene siendo la precisión y la exactitud, ¿ok? Bueno, como dice, es frecuente confundir precisión y exactitud, ¿ok? La diferencia se puede apreciar en la siguiente figura, que viene siendo precisión contra exactitud. Primero tenemos aquí que viene siendo un sistema, un sensor que es preciso pero no exacto. ¿Sabes qué? Aquí tenemos lo que viene siendo la diana y el centro viene siendo lo que nosotros queremos medir, o sea, es nuestro objetivo. ¿Sabes qué? Es preciso porque siempre me da una lectura en este rango y siempre me la pam, 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 pam. Pero no es exacto porque está fuera de lo que yo deseo medir. Entonces, esta viene siendo la precisión sin exactitud. Vámonos al caso contrario. ¿Sabes qué? Aquí estoy siendo exacto porque yo siempre estoy dando pom, 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 cerca de lo que viene siendo el objetivo, ¿ok? Siempre me estoy acercando, pero no soy preciso porque siempre tomo medidas o estoy acertando alrededor. No digamos ni siquiera en el centro y aquí por abajito, no. Siempre por arribita, por abajo, luego por un lado, luego por el otro. O sea, estoy siendo exacto porque estoy dentro de lo que yo quiero medir, pero no soy preciso porque mis mediciones no son siempre las mismas. Vamos al caso contrario, que es un despapalle. Bueno, no un caso contrario, sino el caso extremo para la cuestión, pues, digamos, no favorable, que viene siendo que tu sistema o tu sensor no sea preciso ni exacto, ¿ok? Que significa que no estás ni siquiera entrando en la parte que tú quieres medir y aparte estás fallando siempre en medir esa parte. O sea, estás por todos lados, no eres ni preciso ni exacto, ¿ok? Y el mejor caso de todos es que eres preciso y exacto. Sabes que estás acercándote a lo que quieres medir y siempre mides lo que quieres medir con relativa variación, obviamente, pero siempre estás ahí en el medio del asunto y nunca te sales. Entonces, esto es lo que se busca con los sensores: tener un sistema, un sensor que sea preciso y exacto, ¿ok?
Luego ya para terminar tenemos las características dinámicas, que vienen siendo las velocidades de respuesta, ¿ok? Cuánto tiempo tiene de subida o de retardo, ¿vale? En cuanto mande la información, que viene siendo la capacidad para que la señal de salida siga la señal de entrada sin retraso, ¿vale? Y finalmente tenemos respuesta en frecuencia, la capacidad del sensor para seguir las variaciones de la señal de entrada a medida que aumenta la frecuencia, ¿ok? Entonces, eso viene siendo este tema, muchachos, el de características de los sensores. No me quería que tarda tanto, pero espero que les haya quedado claro. Si no, pues díganme. Estos videos los voy a subir de todas maneras en estos días. Aunque no me toque clase con ustedes, los voy a subir nada más como información, ¿ok? Bueno, muchas gracias, muchachos. Que tengan un buen día. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.